más grande de Colombia y su despliegue armado ha contribuido a profundizar las cicatrices del conflicto en Colombia, que según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica ha dejado cerca de 220.000 muertos y aproximadamente 7 millones de desplazados. Sus operaciones financieras y políticas involucran la violencia y el secuestro, y esto ha llevado a que sean tildadas por algunos miembros de la comunidad internacional, como la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, como grupos terroristas. En Colombia son catalogados como una organización delictiva y son judicializados por métodos ilícitos de guerra, homicidio y terrorismo. Frente al ELN hay un país dividido sobre qué hacer para darle fin a la violencia sistemática que ha dejado todo este conflicto. Y no obstante, el clima de los acuerdos entre la FARC y el gobierno, a pesar del estallón del pasado plebiscito, es una muestra de voluntad del ELN para la reincorporación de la vida pacífica y civil. Sin embargo, esta no es la primera vez que el grupo armado quiere negociar. Ya han sido 7 los acercamientos en más de sus 50 años de existencia. En el gobierno de Uribe hubo una aproximación que al final falló, y también en el periodo de Belisario Betancur en los años 80. El ELN ha dado un paso sin precedentes en sus procesos de negociación. Aunque el proceso atraviesa una crisis, debemos mantener el compromiso con una paz pronta y sostenible. Este es el 7º intento de negociación del ELN con el gobierno colombiano y es el primero que ha avanzado hasta el punto de una posible firma en una agenda. Se espera que a finales de mayo se firme el acuerdo sobre la participación de la sociedad civil, marcando así por primera vez en la historia que se cierra un punto en la agenda. Este punto es crucial en el discurso político de la guerrilla. El senador Iván Cepeda comentó que es la primera vez en la historia de los diálogos con el ELN que se cierra uno de los 6 puntos de negociación. Se cree que este es un avance sólido y concreto que muestra los resultados del trabajo. Este logro se atribuye al arduo trabajo del Comité Nacional de Participación, que desde su creación en agosto del 2023 ha recogido las propuestas de la sociedad civil a través de encuentros sectoriales y regionales en todo el país. A finales de mayo se espera que se entregue una propuesta del Plan Nacional de Participación. A pesar de las discrepancias sobre la creación del CNP y el desarrollo de los encuentros, es un esfuerzo significativo de participación que debe ser reconocido. Ha requerido esfuerzo, tiempo, recursos de la nación y la articulación de las organizaciones de la sociedad civil para facilitar los espacios y sistematizar la información. El avance de la negociación con la guerrilla no ha sido lineal ni armónico. Ha estado sujeto a la crisis, tensiones y debates. Sin embargo, cerrar un punto en la agenda debe ser un incentivo importante para que ambas partes se comprometan con la paz. Sería un gran retroceso si la guerrilla decidiera retirarse de las negociaciones ahora que la sociedad ha sido prometida la paz y se ha invertido tanto en este proceso. La sociedad civil también debería tener el derecho de exigir el compromiso de la guerrilla con la paz. El anuncio de los diálogos territoriales en Nariño, que busca adelantar los pilares de la paz total en territorios gravemente afectados por el conflicto, ha generado mucha controversia. Los acercamientos a actores estratégicos de la región ha causado una fuerte crisis. El comandante del ELN ha cuestionado la legitimidad de estos diálogos, considerando una traición a lo pactado, ya que frente a comuneros del sur, con quienes el gobierno ha dialogado en Nariño, no es parte de la guerrilla, sino infiltrados del gobierno. En un comunicado reciente, el ELN expresó su descontento por lo que considera un diálogo regional fuera del proceso nacional acordado, ignorando a la delegación del ELN y la mesa de negociación, donde participan la comunidad internacional, la ONU y la conferencia episcopal colombiana.
Toda esta crisis ha puesto en duda la confianza entre las partes. Aunque el gobierno ha reafirmado su compromiso tanto con la mesa nacional como con los diálogos regionales, en respuesta, el ELN ha convocado a su sexto Congreso Nacional para debatir el futuro de la negociación bajo el pretexto del aniversario de sus 60 años en armas. Pese a la crisis, estamos cerca de lograr un hito significativo en la historia de la negociación con el ELN. Es una oportunidad para buscar soluciones innovadoras que permitan construir una paz pronta y estable. Territorialización de la paz. En una entrevista con La Silla Vacía, alias HH, el comandante del Frente de los Comuneros del Sur, resaltó las ventajas de una paz territorial. Y que es importante considerar el llamado de la academia para dejar de pensar en las políticas de paz desde el centro del país y enfocarse más en las regiones, atendiendo reclamos de comunidades afectadas por el conflicto. La propuesta de territorializar la paz no es nueva. La política de paz total del gobierno de Petro siempre ha buscado hacer paz en las regiones, una idea apoyada desde su candidatura por el gobernador Luis Alfonso Escobar y el ELN. Sin embargo, la crisis actual plantea la necesidad de defender una negociación regionalizada, no es compatible con la paz nacional. El conflicto armado ha cambiado. Ahora es influenciado por economías, tanto legales como ilegales, que financian la guerra. Los perfiles de los actores armados también han cambiado, dificultando distinguir entre actores políticos y delincuenciales, lo que supone un reto para la construcción de la paz dentro del marco normativo colombiano. Una paz nacional, como la firma de las FARC, puede ser lo que el país necesita para reducir la violencia. Implementar un acuerdo de este tipo requiere movilizar todo el aparato burocrático del Estado, como se ha visto con la débil incrementación del acuerdo de paz de las FARC. Deberíamos aprender de esta experiencia y responder a las necesidades de la paz específicas de cada territorio, con recursos y voluntades políticas de actores nacionales y regionales, inversores locales y grupos armados comprometidos con la paz. El gobierno nacional ha demostrado que no seguirá supeditando al ritmo del ELN y está dispuesto a hacer la paz con quienes tengan voluntad concreta. El ELN debe comprometerse con los diálogos territoriales y entender que la paz se fortalece desde las regiones. Ambas partes deben demostrar a la sociedad civil y a la comunidad internacional de su participación y aportes no han sido en vano y que estos años de negociación traerán resultados positivos. El séptimo proceso de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano ha avanzado significativamente, destacándose como el primero en llegar a un punto de posible acuerdo sobre la participación de la sociedad civil. Este avance se ha logrado en gran parte gracias al trabajo del Comité Nacional de Participación, que ha involucrado a diversas organizaciones para recolectar propuestas y estructurar un plan de participación. A pesar de las tensiones y crisis, el cierre de un punto de la agenda de negociación representa un avance sólido que podría incentivar un compromiso más firme con la paz. Sin embargo, han surgido problemas especialmente relacionados con los diálogos territoriales en Nariño y la percepción del ELN sobre la legitimidad de estos encuentros. Se pueden ver varias preocupaciones en el proceso de negociación entre el ELN y el gobierno colombiano, en donde se podría cuestionar la eficacia y la sinceridad de estos esfuerzos. Uno de esos podría ser la falta de transparencia y desconfianza, ya que aunque hay algunos avances de negociación, parece que la transparencia es insuficiente, ya que el ELN ha hecho algunas acusaciones sobre la legitimidad de los diálogos en Nariño. Y sus sospechas de traición generan desconfianza, no solamente entre esas partes involucradas, sino también en la sociedad civil.
Otra podría ser la participación de la sociedad civil, ya que es preocupante el que si realmente se está escuchando y considerando a todas las voces de las comunidades afectadas, ya que muy seguido los esfuerzos de participación pueden quedar solo en la superficie y no reflejan la necesidad de las personas en estos territorios. También la idea de una paz en territorio suena bien, pero la práctica podría ser un poco complicada, ya que cada región tiene sus problemas y sus propios actores. Y al coordinar una paz efectiva, todas estas áreas requieren sus recursos y su organización, que el gobierno puede que no tenga y puede que solo se enfoque en regiones específicas y las otras partes podrían sentirse desatendidas y eso crearía nuevos conflictos. La paz territorial también es importante, pero es preocupante que una estrategia pueda debilitar el esfuerzo nacional. Se necesita una visión y estrategia coherente para todo el país. Si cada región trabaja de manera aislada, se correrá el riesgo de que los esfuerzos de la paz no sean sostenibles a largo plazo. En conclusión, aunque hay algunos avances, también hay que asegurarse de que las negociaciones sean transparentes, inclusivas y efectivas. La paz de Colombia no se puede lograr con promesas vacías y esfuerzos superficiales. Requiere de un compromiso real y sostenido de todas las partes. ¿Crees que el acuerdo de paz con el ELN ha sido efectivo en la reducción de la violencia en Colombia? ¿Es justo que algunos líderes del ELN hayan sido excluidos de los beneficios del acuerdo de paz? Proceso de paz con el ELN, cese al fuego, secuestro, participación de la sociedad civil y las claves de los diálogos con el gobierno de Gustavo Petro. Las delegaciones han sostenido en Venezuela, México y Cuba varios ciclos de unos diálogos en crisis por la renuncia de la última guerrilla en armas anunciada al secuestro, el Ejército de Liberación Nacional, o sus siglas ELN. La última guerrilla en armas en Colombia se ha vuelto a sentar en una mesa de conversaciones en busca de un acuerdo de paz, por primera vez con un gobierno de izquierdas, el de Gustavo Petro. Las delegaciones anunciaron el 5 de febrero sobre la hora límite que habían pactado prorrogar por otros 180 días el cese al fuego, que incluyen el repudiado crimen del secuestro en el cierre del sexto ciclo de negociaciones en La Habana. El acuerdo extiende hasta un año entero el inédito cese al fuego de 6 meses vigente desde el 3 de agosto del 2023. En el ciclo anterior ya habían pactado la suspensión de las retenciones con fines económicos, como se refiere el ELN al secuestro extorsivo de los civiles, lo que consiguió en su día destacar el diálogo. Sin embargo, en mayo la guerrilla anunció que se proponía a retomar los secuestros con fines extorsivos, lo que ha provocado una nueva crisis. El alto comisionado de paz ha subrayado que el gobierno no firmará acuerdos con el ELN si decide seguir secuestrando. La crisis de la mesa se ha visto agravada por los diálogos paralelos que mantienen el gobierno con un frente discolo en el sur del país que no acata las órdenes de la Dirección Nacional del ELN. El Frente Comuneros del sur del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Las delegaciones se reúnen entre el 20 y el 25 de mayo en Caracas para desatascar nuevamente las negociaciones e intentar sellar el primer punto de la agenda. El modelo para la participación de la sociedad civil. El diálogo ya había tropezado a finales de octubre del 2023 con el secuestro en pleno cese al fuego del padre del futbolista Lucho Díaz. Una acción que conmocionó al país y puso en foco sobre un crimen muy repudiado por la sociedad, al que la guerrilla siempre ha sido reacia a renunciar. El ELN lo liberó después de 12 días de cautiverio, el 9 de noviembre. El secuestro ha sido un obstáculo recurrente en las sucesivas negociaciones con el ELN, que no había renunciado a esa práctica ni siquiera después de sentarse a dialogar con el gobierno. Cuando las delegaciones anunciaron el cese al fuego bilateral el 9 de junio de 2023, el jefe negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, dijo que las extorsiones y los secuestros, a lo que se refiere como impuestos y retenciones, son operaciones de finanzas, que no hacían parte de lo pactado. Más allá de los eufemismos a los que suele acudir la guerrilla, el secuestro de civiles se entendía como una violación del documento firmado, que prohíbe la toma de rehenes en el marco del derecho internacional humanitario. La crisis se solventó con el anuncio de la mesa, en diciembre, de la suspensión de las retenciones con fines económicos. Según el ELN, en el marco de la prolongación del cese al fuego prevista para finales de enero del 2024, ya en febrero el texto prolonga por 6 meses más el cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Destaca que la guerrilla se compromete formalmente durante este periodo
a suspender de manera unilateral y temporal las retenciones de carácter económico. ¿Cuál es la agenda de negociación? Al final del segundo ciclo de negociaciones, las partes anunciaron la nueva agenda de diálogos de la paz que incluyen los siguientes puntos. Primero, la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Segundo, democracia para la paz. Tercero, transformaciones para la paz. Cuarto, víctimas. Quinto, fin del conflicto armado. Sexto, plan general de ejecución de los acuerdos entre el gobierno nacional y el ELN. ¿Cuáles son las condiciones del cese al fuego? Al final del tercer ciclo de negociaciones, las partes anunciaron un inédito cese al fuego de 6 meses, bilateral, nacional y temporal, a la espera de una tregua definitiva que alivie a las comunidades más golpeadas por el conflicto armado. El cese acordado tenía plena vigencia a partir de 180 días desde el 3 de agosto de 2023 y después fue prorrogado hasta el 3 de agosto de 2024. Los mecanismos de monitoreo y verificación incluyen la participación de la ONU y la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los países garantes? La negociación comenzó con Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes. Como parte de sus primeros acuerdos, la mesa de diálogos invitó a Brasil, Chile y México para sumarse con el estatus de países garantes, mientras que Alemania, Suecia, Suiza y España son países acompañantes del proceso. Las partes también contemplan que Estados Unidos eventualmente pueda tener un enviado especial a la mesa, y la vicepresidenta Francia Márquez invitó a Sudáfrica a sumarse a los países garantes en una visita al país africano. Esas dos ideas por ahora no se han concretado. ¿Cuáles son las sedes de la negociación con el ELN? El primer ciclo de diálogos se cumplió en Caracas, el segundo en la Ciudad de México, el tercero en La Habana, el cuarto regresó a Venezuela, el quinto a México y el sexto a Cuba. La reinstalación de los diálogos se oficializó el lunes 21 de noviembre de 2022 en un hotel en la cima del Cerro Avilla, en las inmediaciones de Caracas. Pero Venezuela, uno de los países garantes, fue apenas el punto de partida, no una sede permanente. El segundo ciclo de conversaciones se realizó en México, otro de los países garantes. El tercero en Cuba, entre el 2 de mayo y el 9 de junio del 2023. El cuarto ciclo regresó a Venezuela del 14 de agosto al 4 de septiembre. El quinto a México desde el 30 de noviembre hasta el 17 de diciembre. El sexto fue nuevamente en Cuba, el 22 de enero al 6 de febrero de 2024. En el proceso del gobierno de Santos ya se contemplaba una sede rotativa entre varios países latinoamericanos. El presidente Petro postuló a la Ciudad del Vaticano como una sede para la próxima ronda de diálogos, luego de reunirse en enero con el Papa Francisco en la Santa Sede. ¿Quiénes son los negociadores? La nueva jefa de la delegación del gobierno desde diciembre de 2022 es Vera Grave, antropóloga de 72 años, es guerrillera y ex senadora por la Alianza Democrática M19, el mismo grupo en el que militó el presidente Petro en su juventud. Grave revela otra figura histórica del M19, Oti Patiño, después de que pasó a ser el alto comisionado para la paz. A Grave la acompañan otras figuras cercanas al mandatario como los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, pero también representantes del sector de derecha como el líder ganadero José Félix o de los militares como el coronel en retiro Álvaro Matallana y el almirante Orlando Romero. La delegación del ELN está encabezada por viejos conocidos como Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Nicolás Rodríguez Bautista. ¿Qué hace el ELN en la actualidad? En la actualidad el ELN cuenta con unos 2.350 combatientes y presencia en regiones como los departamentos del nororiente de Santander y Arauca, fronterizos con Venezuela, en el nororiente de Colombia, así como en Nariño y Chocó, en el occidente cerca de la Franja del Pacífico. En los últimos años se ha fortalecido militarmente, se ha expandido y su presencia del lado venezolano de la frontera está documentada. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que las fuerzas de seguridad venezolanas han sido sus cómplices, al punto de realizar operaciones conjuntas con el ELN. Por eso el papel de Venezuela emerge como un factor clave en cualquier negociación. En resumen, el proceso de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, o sus siglas
ELN incluyen varios aspectos claves como el cese al fuego, el secuestro, la participación de la sociedad civil y los diálogos en crisis debido a la presencia del ELN en prácticas como el secuestro. El cese al fuego bilateral iniciado el 3 de agosto de 2023 fue extendido hasta agosto del 2024 con la guerrilla comprometiéndose a suspender temporalmente los secuestros económicos. Sin embargo, la negociación ha enfrentado dificultades debido a las acciones del ELN, como el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Los diálogos se han realizado en varias sedes internacionales con apoyo de países garantes como Cuba, Noruega y Venezuela. La agenda de negociación incluye puntos como la participación de la sociedad, la democracia y la transformación para la paz. El proceso se ha visto complicado por fragmentación dentro del ELN y la historia de secuestros y extorsiones. El ELN tiene una fuerte presencia en varias regiones de Colombia y en Venezuela, lo que añade complejidad al proceso de paz. Ahora, desde un punto de vista más personal, el proceso de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN es un avance importante, pero enfrenta a serios desafíos. Aunque se ha establecido un cese al fuego y se han involucrado varios países garantes, la continua práctica de secuestros por parte del ELN y la fragmentación interna del grupo pone en riesgo la confianza y la efectividad del proceso. La inclusión de diferentes sectores de la sociedad es positiva, pero se necesita un compromiso más firme del ELN para detener todas las actividades delictivas y una mejor coordinación para asegurar que todos los frentes guerrilleros cumplan con los acuerdos pactados. Gobierno y ELN firman primer punto de la agenda de negociación de paz. Este sábado 25 de mayo en Caracas, Venezuela, las delegaciones del gobierno y el ELN dieron un paso que marca hasta ahora el principal avance desde que iniciaron los diálogos de paz hace 18 meses. Se trata de la firma del primer punto de la agenda de negociación que se pactó en México, el acuerdo de participación de la sociedad civil en el proceso de paz, producto de 78 encuentros que reunieron un total de 8.465 personas de 3.132 organizaciones sociales de los 30 sectores de la sociedad que conforman el Comité Nacional de Participación. Aunque se trata de un logro clave, en la última semana hubo una serie de críticas al borrador de este acuerdo por parte de varios gremios empresariales. A eso se suma que el lunes pasado el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, aseguró que no se avanzaría en acuerdos con el ELN hasta que no se comprometiera a abandonar el secuestro, crimen que la guerrilla anunció que retomaría el pasado 7 de mayo. Pese a ese pronunciamiento, las partes firmaron este punto, que quedó condensado en el Acuerdo 28 sobre el desarrollo del proceso de participación ciudadana de la sociedad en la construcción de la paz. El documento de 10 páginas se divide en 9 grandes puntos y plantea 4 grandes ejes de transformaciones: en el régimen político, en el modelo económico, en la política ambiental y en la educación y cultura. Durante la reunión extraordinaria entre los negocios del gobierno y el ELN, se destacó el compromiso de ambas partes de no abandonar la mesa de diálogo y cumplir con el acuerdo alcanzado. La jefa negociadora del gobierno resaltó la importancia de buscar soluciones para la paz, involucrando diversas voces y comunidades en el proceso. El jefe de la delegación negociadora del ELN mencionó que con la firma de los documentos se cerraba el primer punto de la agenda, avanzando en la participación de la sociedad y en la construcción de la paz. El acuerdo propuesto tiene carácter vinculante y busca impulsar transformaciones que se conviertan en políticas de Estado. Pero el acuerdo recibió críticas por parte de algunos sectores, especialmente de gremios empresariales, que cuestionaron el enfoque del modelo de participación por exceder su alcance y poner en riesgo el equilibrio de poderes. El gobierno y el ELN firmaron el primer punto de la agenda de negociación de paz en Caracas, Venezuela. Este acuerdo se refiere a la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, que fue resultado de 78 encuentros con miles de personas y organizaciones sociales. A pesar de ser un avance significativo, hubo críticas al borrador del acuerdo por parte de gremios empresariales y la exigencia del gobierno para que el ELN se comprometa a abandonar el secuestro. Los negociadores expresan el compromiso con el acuerdo y la importancia de buscar soluciones para la paz. El jefe negociador del ELN mencionó que con esta firma se cierra el primer punto de la agenda. También el acuerdo propone que las
propuestas de participación sean vinculantes y que los acuerdos adoptados se cumplan obligatoriamente para ambas partes. La firma del primer punto de la agenda de negociación de paz entre el gobierno y el ELN es un avance significativo, destacando la importancia también de la sociedad civil. Sin embargo, enfrenta desafíos y críticas, especialmente en sectores empresariales que consideran el modelo de participación demasiado amplio y potencialmente desequilibrado. La exigencia del gobierno de que el ELN abandone el secuestro antes de avanzar en otros acuerdos es lógica, pero firmar el acuerdo a pesar de esta condición genera dudas sobre la coherencia del proceso. Además, el hecho de que las propuestas sean obligatorias plantea dudas de cómo se implementarán. Las preguntas problematizadoras son: primero, ¿cómo se puede garantizar una participación realmente representativa de la sociedad civil en el proceso de paz? Y la segunda, ¿qué mecanismos asegurarán que el ELN abandone el secuestro y otras prácticas violentas? La presidencia informó que la firma del primer punto de la agenda, enfocado en el compromiso social para la paz, fue finalizada. Además, anunció una estrategia para darle continuidad a los diálogos. Las delegaciones de paz del gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, acordaron unificar 2 puntos de la agenda: democracia para la paz y transformación para la paz. Esta decisión fue respaldada por el senador Iván Cepeda, quien hace parte de la mesa de diálogo de paz. Después de completar la firma del primer punto, se busca desarrollar una agenda de cambios orientada hacia la paz, con una coalición social y política para resolver conflictos políticos, sociales, económicos y armados en Colombia. El punto Democracia para la Paz busca facilitar un diálogo entre diversos actores sociales para abordar problemas que causan conflictos en Colombia, promoviendo la participación ciudadana y protegiendo los derechos de los manifestantes. Por su parte, el punto Transformaciones para la Paz busca pactar políticas para una Colombia en paz, democrática, equitativa y justa, abordando la pobreza, la exclusión social, el conflicto agrario y la degradación ambiental. Parece que se están dando pasos importantes hacia la paz y la resolución de conflictos en Colombia. Es alentador ver que las delegaciones de paz del gobierno colombiano y del ELN están unificando puntos de la agenda de negociación para buscar soluciones conjuntas. Esperemos que esas estrategias y acuerdos contribuyan positivamente a la construcción de un país más pacífico y más equitativo. Es importante mantener una postura crítica y vigilante ante estos acuerdos, considerando la complejidad y la sensibilidad del conflicto armado en Colombia. Es fundamental que se garantice la transparencia en las negociaciones, así como la participación activa de la sociedad civil en la construcción de la paz. La unificación de los puntos Democracia para la Paz y Transformaciones para la Paz reflejan la necesidad de abordar de manera integral los desafíos políticos, sociales y económicos que han perpetuado el conflicto en el país. También es crucial que se establezcan mecanismos de seguimiento y verificación para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto armado. El acuerdo de paz debería incluir disposiciones para reparar a las víctimas de los crímenes cometidos por el ELN. ¿Qué medidas se deben tomar para garantizar que el ELN cumpla con los términos de acuerdo de paz a largo plazo?